¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar con esta presentación. Parece ser que ya estamos en vivo. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos a una edición más de este programa que es La Charrería como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es presentada por nuestra organización Comunidad y Herencia Cultural. Les saluda Diana Ramírez y en vivo desde Zoom y también Facebook Live desde la ciudad de Eugene, en el estado de Oregon. La grabación completa de este programa para las personas que les gustaría verlo después de que se acabe la presentación estará disponible a partir de mañana a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y en el canal de YouTube @comunidad y herencia cultural. También pueden visitarnos en nuestra página de Instagram o nuestra página web www.nochecultural.com. Tenemos interpretación disponible en el idioma inglés. Nuestro intérprete estrella Paul Rieck, ahí nos está saludando Paul, él está encargado de interpretar en el idioma inglés por si alguna persona lo necesita. Así que favor de seleccionar, elegir el idioma correcto en la barra de herramientas, aquí en la parte de abajo de la reunión de Zoom. Y pues entrando en materia, me encantaría presentarles a nuestro panelista de esta tarde, quien es el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Es miembro del capítulo mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO. Y también es coordinador del Comité Científico de Itinerarios Culturales. El doctor Siller esta noche nos va a hablar sobre la segunda parte del libro titulado El Galeón de Manila y su legado, itinerarios y préstamos culturales entre México y las Filipinas. Si les gustaría ver la primera parte de esta presentación, los invito a que también vean nuestras plataformas digitales o si no, pueden, aquí les vamos a hablar un poquito también sobre ese tema. Y pues los invito a que todos escriban sus preguntas, dudas, cualquier comentario, algún saludo que quieran mandar a través del chat de Zoom o también desde la sección de comentarios de Facebook. Y al final de la presentación vamos a atender a cada una de ellas. Nos tomaremos el tiempo necesario. Así que vamos a comenzar, doctor Siller. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Muy bien, muy buenas tardes, noches acá en México. Tenemos Así unas es. horas de diferencia y un gusto, como siempre, formar parte de este equipo cultural desde hace ya unos años y que nos permite intercambiar eh, ideas, proyectos, libros ahora a Ujú. través de estos programas. Excelente, muy bien, doctor. Pues cuando guste compartir su pantalla y comenzar con la presentación, adelante. Bien, voy a intentar hacerlo, si no tenemos los famosos aluches que nos hacen estas travesuras. Bien, he querido, el título es un poco, no, no, ahí está. El Ahí puedo título, ver la pantalla. sí, ahí Mm. está perfecto. El título al cartel que tuvimos ha cambiado un poquito, pero es la misma idea. Es un tema que vamos a hablar del Galeón de Manila, que era el nombre que recibía esta embarcación que partía de Filipinas o de este puerto de Acapulco a la región del archipiélago de Filipinas y que se hacía un viaje anual. Recibía muchos nombres, popularmente en México nos gusta llamarle la nao de China. Ni venía de China, pero es muy popular, ni era una nao, era un galeón, era mucho más grande, era un barco mercante. Recibía también el nombre del Galeón de la Plata, por la plata que se llevaba de América, y recibía también el nombre del Galeón de Acapulco. En esta ocasión, o el más conocido, le llamamos galeón por el tipo de embarcación, que fueron las embarcaciones de mayor calaje y de tamaño. Eran fortalezas armadas en el mar, o sea, era como un castillo armado con cañones y todo tipo de armamentos, pero que además llevaba mercancías. Era como un barco de guerra, pero al mismo tiempo era un barco mercante con mercancías muy valiosas de productos de América a Asia, sobre todo al archipiélago español.
de Filipinas, que recibió ese nombre, el archipiélago de San Lázaro, que era el primer nombre que recibió eh, más de 7,000 islas, eh, y que posteriormente cambió al nombre de Felipe II, por eso Filipinas. Entonces, hemos querido incluir esa referencia de los nombres del galeón y de dos categorías interesantes para UNESCO. El de itinerarios culturales, que son estas rutas o caminos a gran distancia, o sea, entre dos continentes, Asia y América, pero por mar. Y el segundo, el de préstamos culturales, que nos permite incluir a esas rutas culturales los intercambios lingüísticos, artísticos, literarios, manufacturas y de materiales como la plata, la grana cochinilla, etcétera, en un periodo temporal de 1565, que es cuando se realiza de la región de Manzanillo, de esa región de la costa de Jalisco, el primer viaje con dos personajes, Legazpi y Urdaneta, el Agustino Urdaneta. Se descubre esa ruta que ya se conocía, se podía llegar, pero Urdaneta, que ya había sido navegante en otros viajes, descubre cómo retornar. Es decir, se podía llegar, pero no se podía retornar. Se tenía que dar toda la circunvalación a la tierra y volver a salir eh, por la otra parte del globo. Él descubre que subiendo un poco más hacia Japón, había una corriente que se llamaba Río Negro, que permitía ayudar en esa corriente como un río en el mar a la navegación. Las fechas eran importantes porque tenían que salir de manera muy precisa en ciertos meses de Filipinas, América, porque si no salían en esas fechas, los tifones, que son los huracanes, como se les llama en la región, hundían a las embarcaciones. Ese comercio del siglo XVI, a partir de 1565, se concluyó durante las guerras de independencia en México hacia 1815. Entonces, ese monopolio de este comercio entre esta región de España comercial del Reino de España, porque más adelante el reino pertenecía a Portugal. Es decir, el mundo estaba dividido entre Portugal y España. Hasta esa fecha es en que hacemos este corte histórico de los acontecimientos de esa relación con Asia. Es decir, América no solamente tiene la relación cultural con las culturas locales, indígenas, sino que tiene una relación con África y la presencia africana en muchos de los lugares, en México, pero también con la presencia asiática, es otra de nuestras raíces y que está presente en muchos aspectos culturales y en el propio idioma, en muchas palabras de origen tagalo, que es la lengua que se habla en Filipinas, una lengua franca, por llamarla así. Entonces vamos a iniciar nuestra charla. Algunas de estas imágenes son los distintos carteles que a lo largo de 2015, 16 y 17 realizamos en el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Estas conferencias fueron junto con la Embajada de Filipinas, que en esa fecha se cumplían los 450 años de ese viaje de Urdaneta, y el embajador filipino nos pidió hacer un ciclo cultural de conferencias que lo extendimos durante 3 años. Quincenalmente, en Palacio de Cortés, realizábamos una conferencia con la presencia del cuerpo diplomático de Filipinas, y estos son algunos de los carteles que dan testimonio a esa relación de difusión que tuvimos entre México y Filipinas a través de su embajada. Esa imagen que vemos es única porque está en la Catedral de Cuernavaca. Es el martirio de San Felipe de Segus, San Felipe, que fue martirizado en Japón, San Felipe de Jesús, que fue martirizado en Japón, al encallar la embarcación de ellos
en esta costa de Japón y ser tomados por los gobernantes, los caciques de esa región, y fueron al final sacrificados todos ellos en unas cruces. Esas pinturas están en los murales del siglo XVI de la Catedral de Cuernavaca y no fueron descubiertos hasta el siglo XX, hacia 1958, en el que trabajos de restauración pusieron a descubierto este testimonio de pinturas con un testimonio de este hecho, de este primer mártir novohispano y de ese acontecimiento que se dio en esa ocasión. Esta es la ruta que a todo el mundo nos interesa. Ahí se ve Acapulco en la parte de abajo, se ven las fechas de las salidas, el 21 de noviembre de 1564, y se ve el puerto de donde se sale, Barra de Navidad, y cómo está marcado las fechas en las que iban tocando por mar abierto este Océano Pacífico, uno de los más grandes, hasta llegar, cruzando después de la isla de Guam, a las islas de Filipinas, que son más de 7.107 islas. Vean cómo este límite fronterizo del límite de España era la frontera de mar. Más allá de Filipinas pertenecía al mundo portugués, es decir, el mundo estaba dividido entre estos dos reinos, el de España y el de Portugal. España no podía pasar de este lugar y esta resultó una frontera de mar importantísima para todo este comercio de Asia de productos de América. Y esta es la ruta que Andrés de Urdaneta descubre cómo subiendo un poquito más a los retornos que antes hacían en esta latitud, encontró esta corriente de mar y a lo largo de 5 o 6 meses a veces se llegaba sin tocar tierra a las costas, a veces a Oregon. Uno de ellos llegó a esta costa, encalló y hay arqueólogos que están trabajando esos restos dispersos y cómo normalmente tocaban lo que era Alta California y bajaban hasta San José del Cabo, que era donde estaba una de las misiones jesuitas de este proyecto del siglo XVII de los jesuitas en la evangelización de Baja California. De ahí paraba en San Blas, donde las embarcaciones se restablecían, se arreglaban sin bajar cargamento, y posteriormente llegaban a Acapulco, en donde había un control, había una feria anual, en donde de todas partes del virreinato acudían a un Acapulco que no había gente, era un Acapulco distinto al que conocemos, despoblado, y solamente en ese momento acudían temporalmente durante la feria a comprar mercancías que llegaban de esta región. Este mapa es muy ilustrativo, pero este es extraordinario. Aquí podemos ver 35 rutas, ¿sí?, de distintas navegaciones, unas que eran en un solo sentido, otras que subían de América del Sur, y esta, la verde, fue la más permanente porque fue la de Urdaneta que permitió este circuito de ida y vuelta, lo que se llamaba el tornaviaje, es decir, el poder llegar a Filipinas con productos americanos, descargarlos y traer productos asiáticos y regresar en un viaje muy largo en esta ruta de mar o itinerario cultural. Y aquí vemos algunas de las que en los libros recientes que están siendo presentados en la Ciudad de México y en otros sitios, viene las rutas de navegación y de cartografía marina a lo largo de la costa de Alta California, Oregon, Canadá y Alaska. Entonces, este libro que el día de ayer se presentó en el Museo Nacional de Antropología, narra no solamente un viaje, sino todos los viajeros y navegantes que documentaron esta parte. Nuestra conferencia habla de este trayecto transversal con Asia y este punto de entronque, y luego este trayecto vertical hacia el norte, que fue importante para la fundación de los primeros asentamientos y poblados en esta región, que fue mucho más fácil por mar que por tierra. Y vean todos los demás. La lámina es muy interesante porque
viene los avistamientos, los topónimos, los años, y vienen distintos navegantes, incluyendo a Magallanes en 1519 a 1522, cómo cruza por el estrecho que lleva su nombre, de Magallanes, llega a Filipinas, a una de las islas, muere en un enfrentamiento con los grupos del lugar, y el viaje continúa con Sebastián Elcabo, que toma el mando de la primera circunvalación a través de la Tierra. Es el primer viaje que se hace alrededor del mundo, casi con la época en que Hernán Cortés estaba conquistando América. Ahí podemos ver 1519, Hernán Cortés toma Tenochtitlán en 1521, y este viaje termina en 1522. Es decir, este hecho de Magallanes fue interesante, importante, en ese descubrimiento de rutas de mar. Y vean ustedes las distintas rutas que se establecieron en la zona. Y esta nos resulta muy didáctica, es decir, es este viaje de tornaviaje, viaje de ida y el tornaviaje, como se le llamaba al regreso, y todos los productos que de Asia o de esta región se traían a América y los que de América se llevaban a Asia. Es decir, estos préstamos culturales, sobre todo en especias, cambiaron la gastronomía de ambos lugares, introduciendo lo que llamamos comida mexicana, pues tiene muchos elementos, empezando por el propio arroz que viene de Asia, y de muchos otros productos como la piña, que pensaba yo que venía de Asia y que iba de América a Asia. O sea, algunos que siempre pensamos, esa yo creo que es asiática, pues fue un préstamo de América a la región de Asia. Entonces aquí podemos ver estos productos y la región, inclusive de Europa, que pasaban a esta región de Asia, que llegaban por este camino a un punto de intercambio que era Filipinas. Este es otro de los carteles que en este ciclo, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, la Ruta del Galeón de Manila, se hizo hacia 2015. Fue el primer ciclo, 2015, 16 y 17. Este es el otro cartel de 2016. Es otro cartel también muy bonito, que estos ciclos se impartieron ahí en Palacio de Cortés, en Cuernavaca, entre México y Filipinas, y aquí aparece la referencia de Embajada de Filipinas en México, presente este ciclo, y en el primero tuvimos 20 conferencias, 20 en el segundo y 20 en el tercero, que los dos primeros ciclos quedaron en 2 libros. Estas son algunas constancias que dimos en distintos sitios en donde presentamos estos temas como parte de una difusión cultural. Y aquí podemos ver una presentación de gastronomía. Hubo un evento en Puebla, eh, ahí está el embajador de Filipinas al centro, otros colegas de amigos, antropólogos, y se presentó el libro, el primer libro, pero se presentó en un congreso de gastronomía en el que, sin ser especialista en el tema, me pidieron participar. Es decir, en ocasiones lo mandan uno a la guerra porque me dijeron, habla de gastronomía, yo no me dedico a la gastronomía, soy arquitecto, soy arqueólogo. Entonces me ocurrió a ese congreso de gastronomía llevar a la charla una canasta con galletas o bizcochos, que eran los bizcochos marineros o el pan de mar, como se llamaba. Nunca se imaginaban ellos cómo se podía conservar un alimento tanto tiempo. Si ustedes ponen el pan en un lugar de costa, no les dura ni 1 ni 2 días. Entonces, cómo esa harina que se obtenía en Puebla y en sus molinos, hacían un bizcocho con sal y duro, que duraba varios meses. O sea, tenían que ablandarlo, era como un disco de hockey. En la conferencia yo les dije no lo vayan a morder porque se van a romper sus porcelanas o sus dientes. Algunos me dijeron que lo iban a usar de pisapapeles, pero esa piedra, como disco de hockey sobre hielo, era la forma de conservar el pan, y era la forma de conservar también con la sal
eh, los productos de carne, es decir, los jamones salados. Entonces, resultó interesante porque pude hablar de un tema de qué era lo que se transportaba. Aquí hay otra, esta es la constancia de esa charla que fue, por ahí aparece en febrero de 2016, y este es interesante. La Plaza Mayor, que desafortunadamente le llamamos Zócalo de manera incorrecta, aquí se ve la catedral, el Palacio Nacional de 2 niveles, tuvo después 3, aquí hay un derrumbe en esta zona, el Canal de la Sequía que cruzaba en la parte sur de la Plaza Mayor, y luego lo que se llamaba el Parián, que ocupaba un cuadrángulo de la Plaza Mayor o Zócalo, vean el tamaño, y en este espacio se vendían productos ultramarinos, productos que venían de España o productos que venían de Asia, sedas, marfiles, porcelana, y luego en este otro era un espacio como los mercados que hay en México de puestos con lonas, que era donde se vendían productos populares locales. Entonces había como la gran tienda con productos suntuarios y la parte popular, y luego el transporte de muchos de estos productos, sobre todo estos populares, llegaba por las acequias de la ciudad. Entonces, este lugar y la palabra Parián, que originalmente yo pensé que se refería a, a una palabra española antigua, la palabra Parián es en tagalo, que es la lengua franca en Filipinas, y es el lugar del comercio, el lugar que los chinos tenían en Filipinas en donde comerciaban. Entonces, este nombre de Parián, que lo encontramos en el mercado de Puebla, en el de Guadalajara, y en algunos, creo que en Michoacán, eh, que vemos el letrero Parián de Puebla, pues es el nombre en tagalo de un lugar que en Filipinas existía y donde se vendían estos productos. Este testimonio está en un biombo de uno de los museos. Y estas son otras invitaciones que la Embajada de Filipinas nos hacía en 2021 a distintos eventos, en celebraciones y en la relación que mantenían. Esta imagen nos va a sorprender porque México ganó con el señor Gómez, que era un empresario eh, de del sur de Morelos, llevó a cultivadores de la costa, que seguramente eran filipinos, el primer arroz a Morelos. Ellos lo cultivaban en la zona de la costa, lo habían traído de Filipinas, y esta introducción ya en Cuernavaca, en Morelos, más que en Cuernavaca, en Morelos, la parte sur, permitió el desarrollo de un arroz extraordinario que en 2012 ganó la designación de denominación de origen del arroz, no del origen histórico, sino de uno de los mejores arroces que se cultivan en México. Y esta medalla anterior de 1900 es el premio que este arroz ganó en París. Esta es la medalla conmemorativa. México participó en ese evento internacional y ganó esta medalla de bronce como el mejor arroz del mundo en esa categoría. Entonces, el que en 2012 haya sido denominado, pues tenía ya un reconocimiento desde 1900. Y este es uno de los préstamos culturales, y que cualquier mexicano dice, pues el arroz es mexicano, va con el mole y va con todo. Pues es un préstamo asiático. Eh, Tuvimos la oportunidad también en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Jalisco en 2019 que nos invitaran a presentar el primer libro. Eh, para mí fue un reconocimiento muy importante que una ciudad tan antigua en América, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, nos invitara a dar en sesión plenaria una conferencia que la pueden bajar en YouTube. Creo que esta es la referencia. Si ustedes la copian, la pueden escuchar. Creo que dura como 2 horas. Y presentamos el libro y hablamos, pues hasta que cerraron y apagaron las luces. La gente no se quería ir y hablamos de este tema con la Sociedad de Geografía y Estadística más importante, la más organizada, me parece, es la de Guadalajara.
Y esta es la portada del primer libro. Vienen los murales de catedral y este es el título. El primer ciclo de conferencias le llamamos Itinerarios Culturales del Galeón. El segundo le llamamos Préstamos Culturales y el tercero Presencia Novohispana, es decir, cómo la actividad de Nueva España o del virreinato estuvo presente en Manila. Estos son los contenidos que en el Palacio Cortés en 2015 tuvieron este libro. Entonces no los voy a leer todos, pero cada uno de ellos fue un investigador que presentó una ponencia cada 15 días y que están en esta publicación desde un primer mensaje del embajador Catalino Reynán Guilhem, eh, el propio director del museo, el arqueólogo Roberto Junco presentó una exploración arqueológica en Baja California, que es este trabajo, y yo presenté algunos otros de las primeras exploraciones en lo que se llamaba el Mar del Sur, el Pacífico. Estos son parte de ese libro, los astilleros, el Fuerte San Diego, la Ruta de las Especies, crónicas de un filipino de Jojutla, de donde se sembró ese primer arroz en Morelos, que de origen filipino y fue maestro de escuela, era filipino español y que se avecinó en Jojutla y fue un personaje importante en la historia del lugar. Aquí vienen otros de los artículos. Y esto fue interesante también encontrar cómo algunas ciudades están hermanadas. Eso se llama hermanamiento, es que dos ciudades hagan una alianza cultural, eh, económica, científica, turística, y la ciudad en la provincia de Cavite, que es como se llaman, de Tagaytay, está hermanada con la ciudad de Cuernavaca. Cuando fui a Filipinas, tuve la oportunidad de visitarla y entregarle un libro al alcalde de la ciudad de Tagaytay, y estaba muy sorprendido, yo también, de que esa ciudad era con la que estaba hermanada la ciudad de Cuernavaca, donde yo vivo. Y hay otras más, ¿no? Este es el segundo libro. Es préstamos, o sea, itinerarios culturales, Galeón de Manila, préstamos culturales entre México y Filipinas. Y aquí podemos ver el mercado del Parián en Manila. Hay una cruz, hay los puestos, hay estos comerciantes chinos con sus siervos o sus eh, eh, servidores que llevan las sombrillas y eran los que detentaban el comercio principalmente en Manila. Y el río que entra a esta parte y la ciudad amurallada de Manila, el mercado estaba en extramuros. Y este es el contenido del segundo libro, también con un prólogo, pero de un segundo embajador que tuvimos oportunidad de conocer. Y si se fijan, los nombres son españoles. Eduardo José A. de Vega. Uno esperaría que tuvieran un nombre oriental, pero no, tienen nombres españoles todavía. Vienen los temas que tratamos en ese ciclo, los caminos de herradura en México, las calles que todavía se conservan en Cuernavaca, por donde cruzaba el Camino Real, y algunas familias importantes eh, de los Salcedo López de Legazpi, que mantenían una relación importante comercial. Las maderas, que era la parte más valiosa de Filipinas, es decir, Filipinas no tenía oro y plata, pero tenía las mejores maderas. Y esas maderas permitían hacer los galeones. Es decir, esos barcos se pudieron hacer en Filipinas, en el astillero de Cavite, por la calidad de las maderas que existían ahí. Y otros de los temas fueron los temas de marfiles, metales, etc. El otro tema que tuvimos también oportunidad con la embajadora de Brasil, se sorprendió mucho
de una visita que hizo a Acapulco de nuestra comida mexicana y me pidió a mí en particular que escribiéramos algo de la gastronomía. Yo no me dedico a eso, pero bueno, encontré que, por ejemplo, los cocos de agua son traídos de Filipinas, las palmeras, el tamarindo, que pensamos que es muy mexicano, es asiático, los mangos que llamamos de Manila, los árboles exóticos, eh, y aquí tenemos el Jardín Borda, en el siglo XVIII, como ese jardín especial, se sembraron árboles traídos de Manila, seguramente en pequeños recipientes y conservados en este viaje tan largo, el arroz y los productos de intercambio entre ambos, ¿no? Estas son algunas publicaciones que se han hecho a lo largo de distintos momentos. Este es de Artes de México, el Galeón de Acapulco, a 250 años del comercio de Asia. Es decir, nosotros hicimos otro homenaje hacia los 450. Este tomó estas fechas y completa esa imagen de un baúl, de la parte interior de un baúl de Puebla, en donde aparece eh, el río Pasig, que es el que entra a Manila. Esta es la ciudad de Manila, Intramuros, y estos son los barrios chinos fuera de la ciudad, y este es el Parián que ustedes vieron en una imagen anterior. Este está publicado por Artes de México y es una colección de Artes de México que vale la pena consultar. Este a mí me gusta mucho porque los niños es el patrimonio olvidado. Siempre hacemos libros para adultos o gente de tercera edad o científicos o historiadores y el público que se nos olvida siempre son los niños. Entonces, Rosa Dopazo Durán eh, hizo este libro con dibujos para niños, pero con explicaciones que ilustran a un adulto y con dibujos que al niño le resultan muy atractivos. Entonces, para mí es un acierto que cuando escribimos libros no olvidemos a ese patrimonio del futuro que son los jóvenes, los niños. Entonces, el introducirlos a este tema del galeón, pues no es un tema para adultos que escuchan conferencias, sino para que los niños también sepan qué fue ese hecho y que lo aprendan dibujando y viendo ilustraciones. Entonces, este libro, que es el único en su género, no encontré ningún otro libro sobre esta temática dirigido a ese público, resulta de gran interés. Yo creo que a futuro las historias que narramos o las conferencias debemos acercarlas a los niños. Y esto, los que han estado en la Ciudad de México y han tenido la oportunidad de visitar esta casa, la Casa del Risco, eh, que era la casa de un embajador de México, y que en uno de sus pequeños patios, no es un patio muy grande, es en San Ángel, en la fuente de pared, eh, colocó porcelanas de distintos tipos y de distintas épocas, dinastías y calidades. Entonces, si ustedes se fijan, está decorada con chanácar, con platos y vasijas, etcétera, de porcelanas chinas, asiáticas, traídas de China al mercado y al comercio con Filipinas, y es una fuente única en su género. Sí, no hay otra fuente en México, y seguramente en el mundo, que haya sido eh, elaborada ya en época más reciente, esto es del siglo XX, con ese barroco que permanece, es decir, el mexicano es muy barroco, entonces eh, eh, poner una fuente con estos roleos del diseño, eh, estas veneras o conchas, pero además con todos estos platos, pues diríamos está demasiado cargado, pero el mexicano es así, el mexicano le gusta, el barroco le llegó como anillo al dedo, entonces esta fuente me resultó muy interesante porque va con la idea del mexicano. El mexicano, ese préstamo cultural de estos diseños le vino muy bien, le gusta.
Y esto yo lo he encontrado a lo largo de las rutas y de los caminos, como en algunas poblaciones, pues adquirían un plato y lo ponían pegado en la pared del templo, o en la cúpula, o en la bóveda, o en la torre. Y a veces encontramos platos orientales que decimos, ¿qué hacen ahí? Pues por ahí pasaba una ruta de comercio, los arrieros, que era la forma en transportar los productos, eh, comerciaban, a lo mejor les daban el hospedaje y ellos dejaban los platos, y que resultaba pues una cerámica única, nunca habían visto una cerámica que casi parecía vidrio, y que pues, el mejor lugar era el templo de su eh, población. Entonces, así como en esta fuente se colocaron todos estos, en muchos caminos y pueblos aparecen platos de porcelana. Y esto es en el Museo Amparo, en Puebla, el Museo del Virreinato en Tepozotlán, en el Estado de México. Conservan las mejores colecciones de arte filipino. Si ustedes observan, son piezas muy populares en el arte sacro, hechas de marfil. Y si ustedes observan los ojos del Cristo, son ojos rasgados, es un Cristo oriental. O sea, ahí no hay eh, Cristos de otro tipo, son orientales. Y las piezas con las que fue armado ese personaje, el Cristo, son piezas de marfil de gran calidad y que fueron articuladas en la pequeña escultura, son esculturas de pequeño formato. Y bueno, esta tradición de las cajitas de Olinala en Guerrero, que muchos de ustedes las tienen, pero ahora las hacen de pino, y entonces no tienen el aroma de la madera de Olinala. Se ha perdido, se han acabado los bosques, entonces ahora las fabrican con pino, con oyamel, y pues huele a resina, no huele a Olinala. Entonces el poblado de Guerrero hace esta artesanía son como las lacas asiáticas, es decir, esos platos decorados con laca, es la tradición que a lo largo de esa costa de Guerrero y las rutas tomaron los artesanos de lo que veían que venía de Asia. Entonces, esta tradición de las cajitas de Olinalá, que resultan muy mexicanas, pues es un préstamo cultural de una tradición asiática. Y aquí están en la zona de Michoacán, los que han estado en Michoacán, estos grandes platos de madera decorados de esta misma manera, y que es una tradición asiática y que son muy populares en la región de Michoacán como una parte de artesanía. Y estos cultivos de coco eh, en la costa del Pacífico, pues son estos bosques asiáticos traídos. Es decir, el coco que decimos es mexicano, está ahí, pues es traído de Asia y se empieza a cultivar a lo largo de la costa del Pacífico por pobladores, muchos de ellos asiáticos, que habían venido en las embarcaciones como tripulación y no querían regresar. eh, y sembraban estos bosques, estas plantaciones de coco, en donde la madera se utilizaba para la construcción, la palapa es una palabra tagalo, que es muy popular, la usamos, y el coco es, se usa mucho en esa zona. Entonces, por ejemplo, le decía a la embajadora de Brasil que resulta una fusión cuando uno va a Acapulco, los que lo han hecho, antes de salir a lo que es el puerto, hay una gran cantidad a lo largo de la carretera de dulces y opuestos a un lado del camino, de tamarindo, que es un producto asiático, pero con chile, o sea, el mexicano a todo le pone chile. Entonces, a mí no, yo no soy muy asiduo al chile, pero el tamarindo y chile es una fusión del chile mexicano con el tamarindo asiático. Y el coco, que también nos gusta mucho, ¿no? Es una palapa. Son las construcciones que se hacen con la palma de coco y que les llamamos popularmente palapas. Y cuando investigué es una palabra tagal y que es muy popular en la zona de la costa, no solamente en el Pacífico, sino en otras donde ya se han cultivado las palmas.
Y esta es una bebida que se hace hacia Colima, de esta especie como de mazorca, que crece en la palma, y que se extrae de ella, se hace un agua fresca, este, y que en algunas ocasiones se destila y se hace una bebida alcohólica. Entonces, esta es una tradición de agua fresca en Nayarit, Colima, muy popular entre la gente, pero que es de origen filipino. Y los mangos de Manila, es decir, hasta el propio nombre. Hay muchas palabras, es decir, mango de Manila, nos está diciendo de dónde viene. El papel de Manila que compramos en la papelería es ese papel grueso oscuro. El papel de China que usamos para las piñatas. La propia piñata, que es una tradición asiática también. Entonces, muchos nombres de cosas que usamos con mucha frecuencia han conservado el nombre del lugar de donde proceden. Y este es el Jardín Borda, en Cuernavaca, que es una obra magnífica de don José de la Borda, este minero de Taxco. Y los árboles que en ese jardín del hijo de José de la Borda, Manuel de la Borda, que era religioso, y hizo este jardín extraordinario, un jardín barroco en Cuernavaca. No solamente era importante por el juego de agua que tenía en sus estanques, sino que había un bosque de árboles de mangos que no había en otro lugar. Es decir, cómo logró aclimatarlos del nivel del mar a más o menos 1500 metros, que es la altura en Cuernavaca, y no solamente llevar uno, sino hacer un bosque. Entonces imagínense los pobladores de Cuernavaca que hablaban de una fruta exótica que había en ese jardín y que nunca habían probado y que era una maravilla. Eh, yo llevé al embajador de Filipinas, a Catalino Dilem, con su sobrino que era fotógrafo, y estaba sorprendido de ver un bosque de mangos en Cuernavaca y en México. Y le pidió al sobrino que sacara fotografías de todos los árboles. Estaba tan sorprendido de que hubiera ese préstamo cultural tan importante, no solamente para el cultivo, sino para el lujo de un jardín barroco, el único y el más importante en América. Yo creo que este jardín Borda es único. Y estos son distintos eventos que los embajadores de Filipinas que han estado a su cargo en distintos momentos y los cónsules en estas ciudades hermanas o en otras nos han invitado a develación de placas, eventos, y este es una placa que en el 2009, el Día del Galeón, que es el día 8 de octubre, que es cuando partió el galeón de la región de Barra de Navidad, eh, está en el baluarte, en Castillo de Acapulco, en la parte baja, y junto con la ruta que aparece ahí. Y aquí está una ofrenda floral en esta parte al pie de la fortificación. Y aquí estoy con dos de mis hijas que en un viaje hicimos, les traje, ella me acompañó hasta Solón y se trajo este traje que son fibras naturales del lugar, y este es otro traje filipino. Esta es una guayabera de lino, no es la más fina. Es decir, ahorita voy a enseñar la del embajador, no me alcanzaba para comprar una de esas. Y aquí está el libro que presentamos en esa ocasión. Dejen ver si hay otra imagen. Bien, este es el traje de gala de Filipinas. Se llama Barón Tagalo y lo que llamamos nosotros guayaber. Yo en alguna ocasión le dije al embajador, aquí les llamamos esas que tienen cuello redondo Filipinas. Dice, nunca las he oído que se llamen Filipinas. Aquí les pusimos Filipinas y no se llaman Filipinas. Pero esta guayabera, como les llamamos nosotros, pues son muy finas y no se pueden imaginar de qué están hechas. Están hechas de fibra de la parte de la cabeza de la piña. Es decir, el traje tradicional, el más elegante
de Filipinas es de un préstamo cultural de las piñas que llevaron de América a Filipinas. Entonces es sorprendente cómo un producto se usó, se aclimató y de esa fibra hicieron estos textiles que además están calados y tienen una transparencia y que bueno, uno tendría que ahorrar 1 o 2 años para comprarse una de estas camisas y yo compré estas que me gustaron de lino y que están bastante decentes, ¿no? Aquí está todo el grupo. El traje de gala es un pantalón negro con esta camisa varón tagalo y que se pone en ceremonias muy especiales, no se la pone en diario. En las bodas, el frac de Filipinas es esta guayabera y pues siempre fue un gusto mantener esta relación con la Embajada de Filipinas, que además el Día Nacional de Filipinas en México lo celebran en la Ciudad de México. Nos han invitado en muchas ocasiones a acompañarlos y los invitados especiales son los jovencitos que ya son personas de la cuarta edad o quinta edad, que eran el escuadrón 201. Ustedes habrán oído ese escuadrón aéreo que seguramente mandaron a jóvenes de 14, 15 años y que ahora pues, son personas muy, muy mayores, y parte de ellos han sido siempre en la fiesta nacional filipina, los invitados especiales. Son los que en la puerta del lugar donde se celebra la, la independencia de ellos, junto al embajador, reciben a todo el cuerpo diplomático del mundo. Es decir, ni en México reconocemos a esos pilotos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y los filipinos le agradecen a México ese trabajo de rescate y de defensa, que es el cuerpo armado, el único que ha existido fuera de México. Participó, tuve oportunidad de conocer a algunos que habían sido mecánicos y otros pilotos, y realmente fue una experiencia extraordinaria como en ese evento bélico México participó y Filipinas sigue reconociendo esa labor. Bueno, Salamat en tagalo quiere decir muchas gracias, y con esta imagen terminamos. Espero no haber comunicado esto muy rápido, que haya eh, sido traducido con ciertas pausas, y he dejado 15 minutos, un poco lo ofrecido, para eh, contestar algunos comentarios y preguntas. Entonces fue una charla que cubrió un poco las historias que hemos tenido personales de difusión con Filipinas, y una invitación a la lectura del material que existe y que va desde estos temas del Galeón de Manila hasta la presencia hispana en Oregon, y que está haciéndose una difusión en varios lugares en México. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Siller. Con esta parte, bueno, concluimos con la primera parte de esta conferencia. Le agradezco mucho por la excelente presentación y también toda la información presentada. También aprovecho estos minutos que tenemos para agradecer, ¿verdad?, a todas las personas, los centros de investigación, universidades que hicieron posible la realización y publicación de esta gran obra que vino a presentar el doctor Siller, y también por rescatar toda la riqueza histórica, cultural, comercial que existió, como ya lo había presentado, entre México y las Filipinas a través del Galeón de Manila. Esperamos si les haya gustado esta presentación y continuamos con la sección de los comentarios y preguntas. Muy bien. Dice Javier, muy lindo. Escuché una vez que dibujaban seres mitológicos para señalar donde en algunas zonas creían que existían algunos seres. Ese es el comentario que compartió Javier. Y Luz María dice, vengan a Yucatán a hablar sobre este interesantísimo tema. ¿Tendrá oportunidad de ir a Yucatán, doctor Siller? Pues voy muy seguido. Ok. Me dedico a la arqueología, particularmente también a la arqueología maya. Entonces he ido por muchos años a Yucatán, y Ujú. el tema
pues puede ser muy interesante para Ujú, la gente de Yucatán. Quiero decirles a ellos que publiqué y trabajé en la Casa Montejo, que es una construcción del siglo XVI, una de las pocas que se conservan en México, en una publicación de la UNAM. Hicimos un libro, uno reciente en otra publicación en Inglaterra, y, y la mm, Universidad de Mérida publicó un ciclo de conferencias. Entonces ellos tienen un patrimonio también muy rico en ese ujú. sentido. Muy bien, dice, nos manda saludos desde Michoacán, César Zavala. También mandan saludos desde la Ciudad de México, Michelle Arteaga Martínez. Y también desde Morelia, Michoacán, nos están viendo con Laura Angélica Barreiro Flores. Ricardo comenta que está disfrutando de la amena e interesante conferencia mientras me deleito con un rico mango de Manila. Saludos. Nos hace antojar los mangos de Manila, ¿verdad, doctor? Sí. Y los mexicanos le ponemos chile, como digo, a todo. Ah, claro, Entonces, como y siempre. yo prefiero que sepan dulces, pero el Ujú, mexicano a todo le pone chile, y al tamarindo y a los mangos van con sí, chile, ¿no? Y luego hasta limón le ponen también. Nos gusta yo también, sí. ponerle Sí, o soy de estropear. esas Yo personas. digo, sin afectar, sin provocar, pero a mí me gustan los sabores originales, y se distorsionan un poco con chile y Sí. limón, como la cerveza, esta cerveza que nos inventaron, que se toma con sal, chile, limón. Pues Ujú. fue la cerveza de Tecate que se hacía con latas metálicas y sabían a metal. Entonces ellos inventaron Guau. la receta de ponerle limón a la cerveza. Ustedes le ponen Ajá, limón a la cerveza, estropean la cerveza y estropean las papilas gustativas para apreciar la cerveza. Entonces, ni el mezcal tampoco se le pone chile, limón y sí, gusano. ¿Ok? El mezcal se toma solo, sin comida. sí, Ya cuando se nos sube el correcto. mezcal, pasamos a los alimentos. Ujú. Sí, de hecho ya tuvimos una presentación anteriormente sobre el mezcal y justamente habían platicado sobre eso, que te tiene que tomar muy suavemente, sin acompañarlo nada de limón ni de sal. Sí. Em, Es Aquí hay muy una difícil pregunta. cambiar ese hábito, ¿eh? Claro, Que sí, está está muy muy arraigado. Sí, arraigado. así es. Aquí hay una pregunta sobre, dice Luis, ¿sabes si siguen celebrando las posadas como lo hacemos en México? Sí, es interesante, no lo puse ahí, pero después de México, los más guadalupanos son los filipinos. El Ok, culto de la Virgen de Guadalupe es impresionante. En varias de sus catedrales, iglesias, además de la imagen del lugar y del Santo Niño, que es un niño Dios, que al parecer dejó Magallanes y que después se recuperó, y el que conservan, la tradición dice que es el original del 16, celebran a la Virgen de Guadalupe. Entonces, Filipinas tiene dos grupos religiosos, los católicos en la mayor parte y el musulmán en la parte de Mindanao, en las islas del sur. Entonces, la tradición eh, y el culto al mariano, a la Virgen de Guadalupe, está muy arraigado. Todos los ujú, filipinos, cuando llegan a México, lo primero que hacen es ir a la Basílica de Guadalupe. Entonces, es un tema donde la religión también es un sí, presente cultural y es una claro. relación muy fuerte. Ay, qué interesante, sí. Em, Aquí también le mandan saludos, dice Luis Carlos, un saludo para todos desde Cuernavaca, Morelos, ciudad donde la primavera es eterna. Saludos, doctor Siller. Muchas gracias. A él yo creo que le Ah, interesó el tema de Tagaytay, que es la ciudad con la que está hermanada Cuernavaca, que es la sí, Cuernavaca de Filipinas, está muy cerca de ujú. Manila, como una hora igual que la distancia de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y cuando la visité, el clima es parecido, parecía que estaba yo entrando a Cuernavaca en Filipinas. También mandamos saludos hasta la ciudad de la eterna primavera, hasta Cuernavaca. Pregunta, ¿es cierto que en Filipinas hay una ciudad o pueblo llamado México? Sí, en alguna publicación vi que aparecía, Ujú, este, se habla, mucho se habla, tiene nombres hispanos, y curiosamente eh, el Centro de Idiomas de España
no es como el Instituto Cervantes. Eh, Fuera de España, eh, el centro Cervantes más grande está en Filipinas. Entonces, en Ujú, Filipinas se hablaba español hasta la presencia americana, donde se cambió, pero además del tagalo, que es la lengua franca, porque en cada isla de las 7000 tienen sus propios dialectos, el tagalo era el que unificaba un poco todo, pero se hablaba español, sobre todo la gente que tenía mejor acceso a la educación. Entonces, me sorprendió que yendo en un taxi en la ciudad de Manila, le dije a mi hija, a ver cuánto nos va a costar este taxi, y no hablan español, ya se ha perdido, pero cuentan en español. Entonces nos contestó cuánto iba a ser en español. Y yo le contesté en español, no me entendió lo que le preguntaba, pero él sabía contar en español. O sea, hay tradiciones que se conservan. Y la otra historia es estando en un restaurante en Manila, empezamos a escuchar unas canciones mexicanas, las de los Panchos, que nos gusta mucho, son esas canciones de boleros. sí, Y le wow. digo a mi hija, oye, están cantando canciones de los Panchos y son canciones pues, de México. Entonces el grupo que estaba ahí era como un trío, llegó a nuestra mesa y supo que hablábamos español y estaban Sí. encantados, cuando se quisieron ir, nos estuvieron cantando todo el repertorio de los Panchos, Ujú. pero no sabían hablar español, se sabían nada más la canción. Y yo los dejé, les pedí que si me dejaban grabarlos y dijeron que sí estaban encantados. Y en un programa en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hacía yo cada 15 días, puse la grabación de los Panchos de Filipinas y me hicieron repetir varias veces el auditorio la Ujú, canción, que no daban crédito, que con un poco de acento, pero sí. cantaban los Panchos en Filipinas, ¿no? Sí, qué maravilloso. Yo creo que no solamente fue un intercambio cultural o también de gastronomía, sino de religión, también musical, ¿no? Fue un intercambio totalmente. Y deportivo, También deportivo. ¿Qué nos podría decir porque sobre ellos eso? tienen al famoso Pacquiao. Yo no, a mí no me gusta el box y no sé de box, Ok. pero Pacquiao es un excelente boxeador, le ha ganado todo el mundo, Ujú, pero el único que lo ha noqueado es Márquez. ujú. Entonces, cuando me estaban hablando de Pacquiao, yo no sabía de box, pero sabía que Márquez lo había noqueado y es el único en toda la historia que ha noqueado a Pacquiao. La conversación se acababa cuando yo nombraba a Márquez, porque debe ser como de duelo nacional que a su ídolo y boxeador le haya ganado nuestro boxeador mexicano, ¿no? Ay, está bien. Bueno, le mandan felicitaciones, doctor. Dice que es muy inteligente. Pareciera que sabe tanto del tema como si lo estuviera leyendo. También comenta que en muy pocos lugares, no en todas las colonias, se celebran las posadas. Sí, hay Do- posadas allí. Sí, Hay muchos eventos religiosos sí. eh, que son muy parecidos a los que tenemos aquí. Entonces las posadas las celebran también y otros eventos. Es un pueblo muy religioso y católico. Ujú. ¿Cuál es el pueblo, doctor, al que se Eh, eh, refiere? Todo Filipinas, la Todo parte en... católica, salvo No, la ok. parte musulmana de Mindanao, el sur. Ajá. ¿Y las posadas se celebran, digamos, de la misma manera en la que se celebran aquí en México o tiene alguna variación? Tienen variantes, o sea, Ajá, tienen variantes, pero es un poco la misma idea de celebrarlas a su manera, pero es una referencia que tenemos compartida, ¿no? En ajá, Guatemala les llaman belenes a los nacimientos que en México ponemos y las posadas y todo. Hay tradiciones que se conservan y la presencia tlaxcalteca fue muy importante porque los tlaxcaltecas eran llevados por los españoles como tripulación y para edificar muchas obras allá. Entonces, es curioso encontrar palabras en náhuatl en Filipinas, en Manila o en otros lugares, como eh, tianguis, al mercado, allá le llaman tiangués, y hay otras más palabras, son muy asiduos al achiote, por ejemplo, que es una semilla que en Yucatán, nuestro amigo de Yucatán, se siembra en los solares y que se hace un mole o se hace una tintura para el puerco
con achiote. Entonces, el achiote se consume también allá y seguramente estos tlaxcaltecas lo llevaron y lo usaron. Y lo que es curioso, el tamal. No hay También maíz, el tamal. sí, Wow. pero les voy a Ujú. decir, como no hay maíz o no se siembra maíz, el tamal lo hacen de arroz. La harina es de arroz y la envoltura es de hoja de plátano. Y esa tradición la tenemos en un pueblo acá en Tlaxcala, donde seguramente algún tlaxcalteca que retornó a su terruño les dijo: allá no teníamos maíz ni hoja de maíz, pero las hacíamos los tamales con arroz. Entonces, actualmente en ese lugar hacen tamales de arroz con hoja de plátano, que yo no le encuentro otra explicación más que a un migrante que los trajo y les dijo: allá no dejábamos de comer tamales, aunque no fueran de maíz, pero los hacíamos de arroz y salen muy buenos, ¿eh? Yo los he probado y son muy ricos. Sí, sí, me gustaría probarlos algún día. Si tengo alguna oportunidad, me encantaría probarlos de arroz. Qué interesante. Heriberto dice, estimado doctor Siller, ha investigado sobre cómo luego de Acapulco, algunos de estos productos también se transportaban hacia el sur, a Centroamérica, al Sí, puerto de Acajutla y sí, el Realejo. Muchas gracias. sí, claro. Había un comercio de ida y vuelta, o sea, se enviaba plata, cochinilla, religiosos también se transportaban y se exportaban, que iban allá, y otros productos. La grana cochinilla era muy importante porque las sedas en China se teñían con la grana cochinilla. Entonces, el mantón de Manila, así otro traje tradicional en España, pues el mantón que usan ellos, los españoles, las españolas, es un traje, es una manta de seda teñida con grana cochinilla. O sea, el traje tradicional del mantón de Manila, que lleva su nombre, está hecho con seda china y con grana cochinilla de México. Así como el varón tagalo con la piña, la fibra de piña, o por ahí vi que hablaban de la China poblana. No era Así ni es. China ni era poblana, es un mito también. Es Ok, un personaje, una mujer que llega de la India, pero que trae las lentejuelas y otras cosas. Y bueno, en el nacionalismo mexicano inventan el traje típico como el de China poblana, que no. Lo que sí es el famoso paliacate, ese paliacate que en las corridas bueno, las corridas, las peleas de gallos son filipinas y están en nuestras ferias, pero el paliacate que usamos cuando queremos andar como del oeste, sí. viene de la India, de paliacate. Ujú. Entonces, si se fijan, el dibujito son como unas amibas, es un dibujo hindú, pero ese eh, sombrero mexicano con el paliacate para sentirse más, y botín mexicano, pues tiene un paliacate de la India. Entonces, a veces lo que nos ponemos cuando investigamos, pues sabemos que no es del lugar, viene de otro lugar tan lejano como la India, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta de Luis, la China poblana no es filipina, Es una invención. una Si invención. Ujú. analizamos ese nacionalismo mexicano, inclusive el de la charrería también del cine, no tanto del charro original, sino la del cine, pues inventan también ese origen, eh, Ujú. este personaje. La mujer sí existió en Puebla, pero tenía Ok, otro nombre y no tenía traje de China poblana. Imagínense en esa época andar como de China sí, poblana en la calle, pues solo en las películas mexicanas de los años claro. 40. Ujú. Sí, hay muchas historias, muchas leyendas detrás de la famosa China poblana, pero muy interesante. Luis Carlos García, ¿siguen siendo en Filipinas las peleas de gallos populares? Sí, eh, no sé si tanto, yo no fui, no me gustan, pero la tradición es que existen. En grabados y dibujos antiguos se ven los palenques y los lugares donde están haciéndolo. Y en México, en la costa del Pacífico, hubo muchas y después las llevan a las ferias. Pero la pelea de gallos no es una fiesta nacional mexicana. La hemos tomado, es una tradición filipina.
Por eso los préstamos culturales, a veces lo que pensamos que es auténtico de México, Sí, pues resulta que tiene de muchas otras tradiciones y que no las podemos separar. O sea, ha habido 500 años de fusión. Entonces, un mole sin arroz, ujú, pues no sería completo. Y quién convence a alguien que le quite el arroz porque es asiático o que no es mexicano? Ya el arroz es más mexicano que el mole. Son sí, dos productos que ya están aclimatados y nos gustan, ¿no? sí, por supuesto, no podemos comer mole sin tener el arroz, ¿no? Entonces, esa parte. Bueno, los filipinos lo comen como comer tortillas. Aquí, si no hay tortillas, pues no come uno bien. Allá el arroz va en el desayuno, en la comida y en la cena. Y al embajador de Filipinas le dije, lo voy a llevar a los campos de arroz de Morelos, a Jojutla. Lo llevé a Puente de Isla y a Jojutla también, y le encantó. Y entonces el carro diplomático era un Mercedes negro enorme, iba a la hacienda de ahí de Jojutla a cargar arroz cada semana para todo el cuerpo diplomático. O sea, llenaban como si fuera camión el carro en la cajuela y se llevaban arroz semanalmente y lo repartían en la embajada de Filipinas y estaba encantado con el arroz mexicano. Entonces fue una invitación muy agradecida los años que él estuvo en México, ¿no? Se llevaron toneladas de arroz para guardar para todo el mes. Bueno, y el tamarindo igual, estábamos en Puente de Isla con el embajador Ajá, Zucar. y también les gusta el tamarindo, sí. Vieron que pasó una señora con una charola con tamarindo en vainas, con la cáscara, Sí. y se les salían los ojos, se bajaron de los carros todos y casi Mm, les arrebataron las charolas. ujú, Decían que eso era de Filipinas. Y bueno, pues esos los siembran ahí los árboles en Puente de Isla, todos los vecinos tienen árboles de tamarindo. Y estaban muy sorprendidos que aquí se vendía en vaina. Ellos ujú, lo comen una especie de palanqueta, como un ladrillo, y ya nada más la pulpa. ujú. Y Se digan mexicano que el tamarindo no es de México, que es filipino, entonces no nos van a creer, ¿no? Yo creo que sí, no nos creerían, pero por eso estamos haciendo este tipo de conferencias para educar a la gente y para también conocer sobre nuestras raíces, sobre nuestra cultura mexicana. Y hay comentarios sobre, dice servicios escolares, felicidades por la plática. Am, ok, espléndida plática como se platica con los amigos, muchas gracias. Jack dice, muy interesante, muchas gracias por la plática. Y Angélica comenta, pero es arroz a la mexicana. Sí, con chile. Con chile también. Le ponemos al arroz. Bueno, eso sí, Bueno, no estoy y lo segura. comemos como arroz con leche, con canela, que También nos llega de allá. arroz rojo, ujú, Sí. cualquier tipo de arroz, sí. Pero hay una Doctor, sí, cosa curiosa. sí, adelante, sí. El arroz en México no nos gusta si está pegajoso. O sea, cuando el arroz se pega, o sea que la cocinera se le pasó el agua y le echó de más y se batió y entonces parece una masa como mastique y se rompieron los granitos y todo está pegajoso como una plastilina y no lo comemos. Y Así es el que es. les encanta a los asiáticos porque el sushi se hace como una masa. Ujú, Entonces, no se podría hacer sushi con el arroz mexicano que no tiene esas características ya genéticas que se han desarrollado. A nosotros nos gusta que el arroz no se pegue y a los así asiáticos es. les gusta que esté pegajoso. Estos son dos gustos para comer el arroz muy diferentes, ¿no? Ujú, así es. De hecho, le llaman el famoso sticky rice. Así Sí. lo he escuchado que le dicen y está muy rico. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, la verdad. Tiene un sabor Acá muy bueno. por Morelos y otros lugares hacemos lo que llamamos moros y cristianos. Entonces los moros son los oscuros, son los frijolitos negros, y los cristianos son los blanquitos, es el arroz, entonces se mezcla arroz con frijoles, son moros y cristianos. El otro en Centroamérica le llaman pico de gallo, entonces es arroz con frijoles, le llaman de manera diferente. Yo creo que en Chiapas también lo usan allá, ¿no? En Chiapas y Oaxaca, yo creo que hay pico de gallo, me imagino. ¿No? En Guatemala y Centroamérica, sí.
Muy bien, doctor. Pues antes de concluir con esta conferencia, ¿le gustaría compartir algún dato interesante, algún comentario que le gustaría compartir con la audiencia? Pues agradecerles, como siempre, la invitación de poder charlar. Sí, trato no de dar una conferencia, sino de dar una Ujú, charla y de comentar lo que hacemos. O sea, muchas ujú, veces damos conferencias de libro y a mí me gusta hacer conferencias de lo que hago, de la vinculación con un embajador. Eh, este embajador, el primero, fue extraordinario, el segundo y el tercero. Y encontré que estos embajadores de Filipinas son muy campechanos. O sea, en México decimos a alguien que uno ujú. se acerca y es muy abierto. Yo pensé que a los embajadores no se les podía ni hablar. Y estos Mm, embajadores de Filipinas, muy amables, muy generosos, muy interesados con la cultura de México. sí. La primera vez que llegó el embajador de Filipinas al Palacio de Cortés, pues todo el mundo estaba sorprendido, nunca habían visto un embajador, yo creo, y verlo que estaba cada 15 días en las conferencias, pues estaban muy sorprendidos de conocer un embajador que venía pues con los del pueblo y con los que estábamos ahí, Ujú. y fueron agarrando confianza, el mexicano es muy confianzudo, y entonces se le fueron acercando a saludarlo, después le pidieron que se podían sacar fotos, y después en cada reunión, él les decía que si no iba a haber foto, entonces hacía que se subieran al estrado y se sacaban fotos con Una foto. todos llevaron la foto de la embajada a su casa, ¿no? Muy bien. Pues al contrario, doctor, nos da mucho gusto que usted haya venido, ha estado acompañado con nosotros esta tarde. Y me dio gusto que hayamos retomado este tema porque siento que es muy interesante y siento que es muy importante también para los mexicanos, ¿no? Nos llena mucho de orgullo conocer este intercambio que existió, que transformó totalmente a la gastronomía de ambas culturas. Entonces, es una aportación muy, muy, muy importante para nosotros Bien. y también para Creo los que, Filipinas. Ujú, creo que a lo largo del tiempo tenemos que encontrar y descubrir que la cultura es universal. ujú, No hay una cultura para un lugar y que se cierre. La cultura se comparte. Y recuperar nuestra cultura, recuperar nuestro patrimonio cultural, tiene que ver con recuperar todas las raíces y los cambios, las tradiciones, los préstamos. Muchas de las tradiciones que tienen ustedes en Oregon, pues ya están bajo transcripción de país, sí, pero hay una recuperación que podemos hacer de esa cultura quitando las fronteras actuales. O sea, no pensar que hay una frontera, sino que hay una cultura, que hay un idioma, el español, que hay una tradición charra, gastronómica, eh, y que el siglo XXI sea un patrimonio de la humanidad, un patrimonio sin fronteras, y creo que eso nos hace más universales. pues muchísimas gracias, doctor. Y de esta manera, antes de concluir, para alguna persona que esté interesada en tener acceso al libro que nos acaba de presentar hoy, ¿existe una versión en línea o cómo podrían ellos obtener una copia de esta obra del libro? Creo que lo que tenemos son algunas de las conferencias en YouTube. Entonces, muchas de Mm, ellas están ahí. El libro no lo tenemos editado en línea. ok. Eh, yo envié algunos ejemplares a las bibliotecas allá de Oregon, este, pero quizás a futuro podríamos pensar en una edición digital y que pudieran tener acceso a él. Ujú. Aquí nos acaba de poner el enlace, Alejandro. em, Acerca de alguna de las conferencias que se han realizado con respecto a el libro. Sí. Okey, muy bien. Perfecto, pues de esta manera, concluimos con la presentación de esta noche. Les agradezco mucho a todos los presentes, a las personas que participaron escribiendo sus comentarios, mandando saludos y también cualquier, pregunta que realizaron con respecto al tema de hoy. Y les comento que esta grabación, ustedes pueden tener acceso a ella en nuestras plataformas digitales, como lo comenté al inicio. Pueden visitar nuestra página de Facebook,
Se apagó aquí mi luz. Nuestra página de Facebook y también el canal de YouTube, que es @nochecultural, comunidad y herencia cultural. Ahí en ambas plataformas tenemos toda la información sobre nuestros eventos virtuales y presenciales, recursos para la comunidad y más, que todo está disponible en español. Síganos también en nuestra cuenta de Instagram, @comunidad y herencia cultural, o pueden comunicarse con nosotros al info@nochecultural.com. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o comentarios que ustedes tengan. Y también tendremos más información sobre la siguiente charla, la siguiente presentación, y pueden obtener esta información otra vez en nuestras redes sociales. Comunidad y Herencia Cultural se complace en agradecerles a todos por haber asistido a este programa, que está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y por supuesto el apoyo y buen trabajo de nuestro intérprete estrella Paul Riek y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.